En un mundo donde las emociones pueden ser tan turbulentas como impredecibles, dominarlas se convierte en un arte esencial para el éxito personal y profesional. ¿Qué secretos guardan aquellos que parecen controlar sus sentimientos con maestría? En este intrigante viaje hacia el autocontrol emocional, descubrirás estrategias poderosas y lecciones prácticas que te enseñarán a navegar las aguas turbulentas de tus propios estados mentales. Desde técnicas ancestrales hasta los últimos descubrimientos en psicología, este tema te guiará a través de un camino fascinante lleno de sorpresas. Prepárate para desafiar tus límites emocionales y descubrir cómo transformar la adversidad en oportunidad, mientras exploras las claves para cultivar una mente serena y resiliente. Atrévete a adentrarte en el mundo interior y descubre cómo dominar tus emociones puede ser el paso definitivo hacia una vida plena y satisfactoria. 1. Las meditaciones. Una práctica milenaria que ha perdurado a través de culturas y tiempos, se presenta como un oasis en nuestro acelerado mundo contemporáneo. En su esencia más pura, la meditación es un acto de presencia consciente, un regreso a nosotros mismos en medio del caos cotidiano. No se trata simplemente de sentarse en silencio, sino de explorar los recovecos más profundos de nuestra mente y alma. Es un viaje hacia la quietud interna donde podemos encontrar claridad y paz. Imagina un día típico, el despertador suena, y desde ese momento estamos inmersos en una vorágine de responsabilidades, distracciones y expectativas. Nos encontramos constantemente conectados, bombardeados por información y obligaciones. En este contexto, las meditaciones se erigen como un faro de tranquilidad. Es el momento en que nos desconectamos del ruido exterior y nos conectamos con nuestra esencia más auténtica. Al cerrar los ojos y dirigir nuestra atención hacia nuestra respiración, comenzamos un diálogo íntimo con nosotros mismos. La meditación no es solo para monjes en retiro espiritual, sino para todos nosotros que buscamos equilibrio en una vida cada vez más agitada. Es una práctica que se adapta a cualquier circunstancia y momento del día. Puede realizarse en la quietud del amanecer, en el bullicio del mediodía o en la serenidad del anochecer. No requiere de un espacio especial ni de herramientas sofisticadas, solo de nuestra voluntad de estar presentes. Es una herramienta poderosa para gestionar el estrés, pues al observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, aprendemos a desapegarnos de las preocupaciones que nos abruman. En un mundo donde la ansiedad y la saturación informativa son moneda corriente, las meditaciones nos enseñan el arte de la atención plena. Nos recuerdan que no podemos controlar los eventos externos, pero sí cómo respondemos a ellos internamente. Al cultivar este espacio de calma, desarrollamos una capacidad invaluable, la capacidad de elegir cómo deseamos vivir nuestras vidas. Nos ayuda a reenfocarnos en lo esencial, a separar el ruido superficial de lo que realmente importa para nosotros. Es un acto de autoamor y autocuidado que, con práctica constante, transforma nuestra manera de experimentar el mundo y nuestras relaciones con los demás. En resumen, las meditaciones son más que una práctica espiritual, son una brújula que nos guía hacia una vida más consciente y plena. Invitan a las personas a descubrirse a sí mismas, a abrazar la quietud como un bálsamo para el alma. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que no tiene fin, donde cada sesión nos lleva más cerca de nuestro verdadero ser. Así, en medio del ajetreo diario, las meditaciones nos ofrecen un refugio interno donde podemos encontrar serenidad, renovación y la sabiduría que solo puede venir de mirar profundamente dentro de nosotros mismos. 2. Las virtudes. Son los pilares invisibles que sostienen nuestra vida interior y guían nuestras acciones en el mundo exterior. Son como las estrellas que orientan nuestro camino en la oscuridad de la incertidumbre y nos ofrecen la brújula moral que necesitamos para tomar decisiones difíciles. En un mundo donde las tentaciones y los desafíos nos rodean constantemente, cultivar virtudes se convierte en un acto de resistencia y fortaleza interior.
No se trata simplemente de seguir reglas impuestas desde fuera, sino de desarrollar una integridad profunda que nos define como seres humanos. La virtud de la paciencia, por ejemplo, no es solo esperar sin inquietud, sino entender que algunas cosas merecen la espera para alcanzar su plenitud. Es saber que la vida tiene su propio ritmo y que forzar las cosas no siempre nos lleva al mejor resultado. La virtud de la generosidad va más allá de dar cosas materiales, implica dar de nuestro tiempo, atención y comprensión a los demás, sabiendo que el acto de dar enriquece tanto al receptor como al dador. La virtud de la valentía no se manifiesta solo en momentos de crisis evidente, sino en cada pequeño acto de enfrentar nuestros miedos y dudas, perseverando a pesar de las adversidades. En la práctica diaria, las virtudes nos desafían a ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. La virtud de la honestidad nos libera del peso de la falsedad y nos permite construir relaciones basadas en la confianza mutua. La virtud de la gratitud nos conecta con la abundancia de nuestras vidas, enseñándonos a valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Las virtudes, lejos de ser ideales intangibles, son herramientas prácticas que moldean nuestra conducta y nuestra percepción del mundo. Sin embargo, cultivar virtudes no es un camino fácil ni exento de desafíos. Requiere autoconocimiento, disciplina y un compromiso continuo con nuestro crecimiento personal. En un contexto donde la gratificación instantánea y el individualismo a menudo prevalecen, optar por la virtud puede parecer contracultural. Sin embargo, es precisamente en tiempos de adversidad y turbulencia cuando las virtudes se vuelven más relevantes y poderosas. Son faros de luz en la tormenta, recordándonos quiénes somos y qué valores son realmente importantes para nosotros. Las virtudes también nos ofrecen una forma de encontrar significado y propósito en nuestras vidas. La virtud del perdón, por ejemplo, no solo libera al otro de culpa, sino que también nos libera a nosotros de resentimientos que pueden consumir nuestra energía emocional y mental. Nos permite sanar y seguir adelante con mayor paz interior. La virtud de la humildad nos enseña a reconocer nuestras limitaciones y a valorar las contribuciones de los demás, fomentando un sentido de comunidad y cooperación en lugar de competencia desmedida. Es fácil confundir las virtudes con la perfección, pero en realidad son más bien guías que nos ayudan a navegar por la complejidad de la vida humana. La virtud del coraje nos muestra que no se trata de la ausencia de miedo, sino de actuar con valentía a pesar de él, enfrentando desafíos y defendiendo nuestros principios con determinación. La virtud de la justicia nos recuerda la importancia de tratar a todos con equidad y de luchar por un mundo donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su potencial máximo. En última instancia, las virtudes no solo enriquecen nuestra vida personal, sino que también tienen un impacto significativo en la sociedad en su conjunto. Promueven la armonía, el respeto mutuo y la justicia, creando comunidades más fuertes y cohesionadas. Al abrazar las virtudes, no solo nos convertimos en mejores individuos, sino que también contribuimos positivamente al bienestar colectivo. Por lo tanto, cada paso que damos hacia la práctica de las virtudes no solo nos eleva a nosotros mismos, sino que también eleva a quienes nos rodean, creando un círculo virtuoso que nutre y fortalece a todos los que entran en contacto con él. 3. Retroceder. Es como mirar por el espejo retrovisor de tu vida y ver los caminos que dejaste atrás, los cruces donde tomaste decisiones que marcaron tu rumbo. Es esa sensación agridulce de recordar momentos que ya no volverán, de pensar en las oportunidades perdidas y los sueños que quedaron en el camino. Retroceder es enfrentarse a la nostalgia de lo que fue y ya no es, de confrontar las versiones pasadas de uno mismo que quedaron grabadas en los recuerdos y en el corazón. A veces, retroceder es doloroso. Es revivir amores que se desvanecieron, amistades que se distanciaron, y momentos de felicidad que se volvieron efímeros. Es confrontar los errores cometidos, las palabras que se dijeron y las que se callaron,
los proyectos que no se concretaron. Retroceder es también una lección de humildad, un recordatorio de nuestra humanidad y fragilidad. Nos muestra lo que pudimos haber hecho diferente, pero también nos enseña que cada paso, por más doloroso que sea en retrospectiva, formó parte del camino que nos llevó hasta aquí. Sin embargo, retroceder no siempre es un lamento. Es también una oportunidad para reflexionar y aprender. Es entender que la vida está llena de giros inesperados y que cada experiencia, buena o mala, tiene su propósito en nuestro crecimiento personal. Retroceder nos invita a apreciar lo que tenemos ahora, valorar a quienes nos acompañan en este momento de nuestra historia y a agradecer por las segundas oportunidades que se nos presentan. Retroceder nos muestra nuestra propia resiliencia, nuestra capacidad de adaptación y nuestra fuerza interior. Nos enseña que los momentos difíciles fueron pruebas que nos hicieron más fuertes, que los momentos de felicidad fueron destellos de luz en medio de la oscuridad. Es un recordatorio de que, aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos aprender de él y usar ese conocimiento para construir un futuro más consciente y satisfactorio. Retroceder es una experiencia profundamente humana y universal que nos conecta con nuestra esencia más íntima. Nos confronta con nuestras decisiones pasadas, las relaciones que hemos cultivado y las oportunidades que hemos dejado escapar. Es un ejercicio de introspección que nos permite comprender mejor quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo. Al mirar hacia atrás, podemos ver patrones en nuestra vida, momentos de crecimiento y de estancamiento, de amor y de pérdida, de éxito y de fracaso. Este ejercicio nos ayuda a discernir qué valores y prioridades han guiado nuestras elecciones y nos permite evaluar si estamos alineados con nuestros verdaderos deseos y aspiraciones. Sin embargo, retroceder no siempre es fácil ni placentero. A menudo nos enfrentamos a emociones intensas como el remordimiento, la nostalgia o incluso la vergüenza. El remordimiento por las decisiones mal tomadas puede pesar como una losa sobre nuestros hombros, mientras que la nostalgia por tiempos pasados puede teñir nuestro presente con un tono de melancolía. A veces, la vergüenza por acciones pasadas nos impide avanzar, haciéndonos cuestionar nuestra valía y nuestra capacidad para el cambio. Es en estos momentos de confrontación interna donde más necesitamos compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por otro lado, retroceder también puede ser un acto liberador y transformador. Nos brinda la oportunidad de aprender lecciones valiosas de nuestros errores y de apreciar los momentos de felicidad y realización. Nos permite reconocer las fortalezas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, así como los recursos internos que nos han permitido superar desafíos difíciles. Además, al revisitar el pasado con una mirada más madura y comprensiva, podemos encontrar nuevas perspectivas sobre nuestras experiencias y sobre nosotros mismos. En última instancia, retroceder es un proceso continuo y en constante evolución. A medida que avanzamos en la vida, nuestras perspectivas y prioridades cambian, y con ellas nuestra manera de interpretar y valorar nuestros recuerdos. Este ejercicio nos recuerda que somos seres en constante transformación, capaces de aprender, adaptarnos y crecer a partir de nuestras experiencias pasadas. Nos anima a vivir con más conciencia y autenticidad, aprovechando cada oportunidad para construir un futuro más alineado con nuestros valores y sueños más profundos. 4. No juzgar todo. Nos encontramos constantemente evaluando a otros basados en apariencias, decisiones o comportamientos superficiales. Sin embargo, detrás de cada acción hay un contexto complejo que a menudo pasamos por alto. No juzgar a la ligera es más que un lema moral, es un ejercicio de empatía y comprensión genuina. Imagina por un momento que cada persona que conoces tiene una historia tan profunda como la tuya, con capítulos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso. Al adoptar esta perspectiva, el mundo se transforma en un lugar donde las apariencias ya no son el juicio final. Reconocemos que nuestras percepciones iniciales pueden ser incompletas o sesgadas,
y nos damos cuenta de que solo al tomarnos el tiempo de entender a los demás en su totalidad, podemos ofrecer un juicio justo. Este enfoque no solo mejora nuestras relaciones personales, sino que también promueve un ambiente de aceptación y respeto mutuo. No se trata de ignorar diferencias o errores, sino de reconocer la humanidad compartida que une a todos nosotros. Al liberarnos del hábito de juzgar rápidamente, nos abrimos a la posibilidad de aprender lecciones valiosas de aquellos a quienes inicialmente podríamos haber descartado. El desafío reside en resistir la tentación de simplificar a las personas en base a impresiones momentáneas. En un mundo lleno de etiquetas y categorías, la tendencia a etiquetar a otros puede ser abrumadora. Sin embargo, cada individuo es una amalgama única de experiencias y circunstancias, moldeado por un conjunto complejo de factores que van más allá de lo evidente a simple vista. Al aceptar que nuestro entendimiento inicial es limitado, nos damos la oportunidad de profundizar más allá de las apariencias y descubrir la riqueza de la verdadera personalidad de alguien. Este proceso requiere paciencia y disposición para suspender juicios prematuros. Cuando nos comprometemos a no juzgar todo de inmediato, construimos puentes en lugar de muros entre nosotros y aquellos que nos rodean. La sociedad se enriquece cuando valoramos la diversidad de experiencias y perspectivas, reconociendo que cada individuo tiene algo único para ofrecer al mundo. Además, al practicar la contención en nuestras evaluaciones, fomentamos un ambiente donde todos pueden florecer sin temor al juicio superficial. En última instancia, el arte de no juzgar todo se traduce en una conexión más profunda y significativa con nuestro entorno, permitiéndonos ver más allá de las máscaras que a menudo ocultan la complejidad verdadera de cada persona. La capacidad de ver más allá de las apariencias y apreciar la diversidad de perspectivas. Este proceso no solo enriquece nuestras interacciones personales, sino que también fortalece nuestra propia autoconciencia al cuestionar nuestras propias suposiciones y prejuicios arraigados. Al practicar la contención en nuestros juicios, creamos un espacio donde la autenticidad y la honestidad pueden florecer. Esto fomenta relaciones más genuinas y profundas, basadas en el entendimiento mutuo y el respeto por la singularidad de cada individuo. Además, al liberarnos del peso del juicio superficial, encontramos una mayor libertad para explorar y celebrar las diferencias que enriquecen nuestro mundo. Todos llevamos nuestras propias cargas y hemos cometido nuestros propios errores. Al adoptar una postura de comprensión y perdón hacia los demás, extendemos la misma compasión hacia nosotros mismos. Esto no significa justificar conductas dañinas o ignorar las consecuencias de las acciones, sino más bien tratar a los demás con la dignidad y el respeto que todos merecemos como seres humanos. Al aprender a mirar más allá de las primeras impresiones y profundizar en la verdadera esencia de cada persona, nos enriquecemos con nuevas perspectivas y experiencias que enriquecen nuestro propio crecimiento personal. En última instancia, el viaje de no juzgar todo es un viaje hacia una mayor conexión humana y empatía, donde reconocemos que todos estamos navegando por la vida con nuestras propias historias, desafíos y sueños. En un mundo donde la rapidez y la superficialidad a menudo dominan nuestras interacciones, el arte de no juzgar todo emerge como un faro de humanidad y entendimiento. Cada día nos brinda la oportunidad de desafiar nuestros propios prejuicios y abrirnos a la riqueza de la diversidad humana. Al elegir la empatía sobre el juicio rápido, construimos puentes que trascienden las barreras del malentendido y la división. Nos comprometemos a mirar más allá de las máscaras que cada uno lleva, descubriendo la verdad y la belleza que yace en la autenticidad de cada ser humano. En este camino, no solo crecemos como individuos, sino que también fortalecemos el tejido social que une nuestras comunidades. Recordemos siempre que detrás de cada rostro hay una historia única y valiosa, merecedora de ser escuchada con comprensión y respeto. Al abrazar este principio fundamental,
nos acercamos más a un mundo donde el amor y la compasión son los pilares sobre los cuales construimos un futuro más humano y comprensivo para todos. 5. El miedo. Una fuerza primordial que se arraiga profundamente en la experiencia humana, tejido en la trama misma de nuestra existencia. Es una emoción que puede surgir en el momento más inesperado, convirtiéndose en un compañero inquietante en nuestras vidas. Desde la infancia, cuando tememos a lo desconocido en la oscuridad de nuestra habitación, hasta la adultez, donde los miedos se transforman en manifestaciones más complejas y sutiles, el miedo nos sigue, moldeando nuestras decisiones y afectando nuestras relaciones. En sus formas más cotidianas, el miedo puede ser una reacción instintiva que nos alerta de peligros inminentes, el miedo a los accidentes, a la enfermedad o a la pérdida de seres queridos. Es una voz interna que susurra advertencias, un eco ancestral que nos conecta con nuestra vulnerabilidad inherente como seres humanos. Pero el miedo también puede ser más insidioso, infiltrándose en nuestra psique con dudas y ansiedades persistentes. El miedo al fracaso, por ejemplo, puede paralizarnos, impidiéndonos perseguir nuestros sueños más ambiciosos. Nos atrapa en un ciclo de indecisión y autosabotaje, socavando nuestra confianza y enterrando nuestras aspiraciones bajo capas de incertidumbre. En la esfera social, el miedo se convierte en un poderoso agente de conformidad y división. El miedo al rechazo nos lleva a ocultar partes de nosotros mismos, adaptándonos para encajar en normas sociales arbitrarias. Tememos ser juzgados por nuestras diferencias, lo que perpetúa ciclos de discriminación y exclusión. Además, el miedo a lo desconocido puede generar prejuicios y xenofobia, alimentando la desconfianza hacia aquellos que son diferentes a nosotros. En un nivel más amplio, el miedo puede ser manipulado por líderes y medios de comunicación para promover agendas políticas o sociales, sembrando división y promoviendo el conflicto. No obstante, el miedo también puede ser un catalizador para el crecimiento personal y el cambio positivo. Cuando enfrentamos nuestros miedos con valentía, podemos descubrir nuevas fortalezas dentro de nosotros mismos. El proceso de confrontar nuestras inseguridades puede llevar a una mayor autocomprensión y aceptación, fortaleciendo nuestra resiliencia emocional. A través del miedo, aprendemos a apreciar más plenamente la alegría y la serenidad, reconociendo que son contrapartes esenciales en el espectro emocional humano. El miedo es una fuerza omnipresente que moldea cada aspecto de nuestra existencia, desde las decisiones más insignificantes hasta las elecciones trascendentales que determinan nuestro futuro. Es un eco constante en nuestra mente, susurrándonos advertencias y preocupaciones, a menudo más fuertes en la soledad de la noche o en los momentos de vulnerabilidad extrema. Nos afecta a todos de manera única y personal, pero también nos une en una experiencia compartida de fragilidad y resistencia. Desde una edad temprana, el miedo se manifiesta en formas simples pero poderosas. Es el temor a lo desconocido en la oscuridad, el miedo a los monstruos debajo de la cama que representa los primeros atisbos de una emoción que acompañará toda una vida. Con el tiempo, esos miedos infantiles se transforman en preocupaciones más complejas y variadas, el miedo al fracaso en la escuela o en el trabajo, el miedo a decepcionar a aquellos que amamos, el miedo a perder la estabilidad financiera o la salud. Estos miedos, aunque cambian en forma y en intensidad, nunca parecen desaparecer por completo. En última instancia, el miedo es una parte intrínseca e inevitable de la experiencia humana. Es una emoción compleja y multifacética que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad para la resistencia. Aprender a entender y manejar el miedo es fundamental para nuestro bienestar emocional y nuestro crecimiento personal. Nos enseña a valorar la seguridad y la estabilidad, pero también nos desafía a superar nuestros límites y perseguir nuestros sueños más audaces. En el corazón mismo del miedo yace una paradoja, es tanto un obstáculo como un catalizador para el verdadero florecimiento humano. Y así, amigos,
concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Espero que estas fascinantes lecciones sobre el dominio emocional hayan encendido una chispa de curiosidad y motivación dentro de ti. Recuerda que el camino hacia el dominio de tus emociones es un viaje continuo, lleno de aprendizajes y descubrimientos personales. Te animo a aplicar lo aprendido y a explorar nuevas formas de cultivar tu bienestar emocional día a día. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.